¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Teníamos ya pendientes esta charla, esta plática con ustedes sobre un tema que sin duda alguna tiene un peso específico en la vida electoral, ya actualmente política de nuestro continente, que es la influencia de las iglesias evangélicas, el poder de estas iglesias evangélicas que se ha venido presentando ya en Brasil, Estados Unidos, cuál es la situación en México, por supuesto, cómo están operando, qué se puede esperar de ellas en el 2027, incluso fuera de un partido, pero dentro del entorno político. Voy a platicar al respecto con mi querido Manuel Canellada, a quien le agradezco muchísimo, de verdad, como siempre, que engalane este canal. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Un placer estar contigo, de charlar sobre iglesias evangélicas. Vaya tema. Uf, dale, Es lo vamos. que te iba a decir. Vaya, vaya tema, oye. Sí. Pues yo de entrada te preguntaría, a ver, para que la comunidad lo vayamos entendiendo y Ujú. profundizando, ¿cuál es su poder? ¿Cómo operan estas iglesias evangélicas? ¿Por qué están involucradas en la política como tal? Pues para entender el poder de las iglesias evangélicas actualmente en Latinoamérica, nos tenemos que remontar a lo que dejaron de hacer, por un lado, los gobiernos neoliberales en toda Latinoamérica y específicamente en México. En México lo podemos ver muy bien en cuanto a la asistencia social en las regiones y en los estratos más golpeados, Ujú, más pobres. Y por otro lado, lo que dejó también de hacer la Iglesia Católica en su brazo social. Ambas instituciones, tanto los gobiernos como la Iglesia Católica, como un poder político real, que en Latinoamérica tenía una presencia extraordinaria, crearon vacíos, dieron la espalda a ciertas estrategias y esos vacíos los llenaron las iglesias evangélicas, lo que conocemos como iglesias evangélicas o iglesias protestantes. En lugares como, si bien las iglesias evangélicas entran desde el siglo XIX por el norte y se instalan sobre todo en el norte de México, donde más fuerza han adquirido es precisamente en las regiones más pobres del país. Le hace Chiapas, le hace Guerrero, le hace Oaxaca, le hace Michoacán, le hace la Sierra de Puebla. Ahí vamos a encontrar una presencia brutal, muy fuerte, porque hicieron ese trabajo que dejó de hacer, que dejaron de hacer los gobiernos neoliberales, insisto, el brazo social de la Iglesia Católica, que lo tenía y lo tenía fuerte, pero lo descuidó, le dio la espalda. Entonces nos encontramos con que estas iglesias protestantes crean redes sociales, crean estructuras que arropan, que protegen, que ayudan y que apoyan a la gente más desfavorecida, ¿no? Un tema para mí, por ejemplo, que es significativo es el tema de las adicciones y el tema del alcoholismo que pega duro en comunidades campesinas, en comunidades indígenas. El alcoholismo y las adicciones ha pegado duro y son las iglesias evangélicas las que han entrado al quite, con métodos enormemente cuestionables, eso es otra cosa, pero que para las familias, por ejemplo, que tienen una hija o un hijo adictos, se convierte en una solución. Ese anexo dirigido por una iglesia evangélica, porque casi siempre es así, se convierte en una solución, porque el Estado dejó de dar soluciones, porque la Iglesia Católica creó estos vacíos y esas soluciones son, claro, tienen un precio. Y ese precio es la adhesión a esa iglesia evangélica. En la actualidad estamos hablando de 35 millones, según la propia confraternidad de iglesias evangélicas, habla de 35 millones de fieles, de seguidores, de feligreses que agrupa las iglesias evangélicas en México, nada más. Eso es un enorme poder. Pero creo que sobre todo la fuerza de las iglesias evangélicas está en eso, en crear estas redes sociales en los lugares donde el Estado dejó de hacer su trabajo, desapareció y donde la Iglesia Católica renegó de su propia labor pastoral social que la tenía. Y bueno, ahí está el resultado. Se han convertido en 35 millones de posibles votos. Y eso en términos electorales es significativo, ¿no? ahorita que decías, son tantos millones de votos, por ejemplo, en el caso mexicano, cómo han influido a últimas expensas en Estados Unidos y en Brasil, que es de donde entiendo que surgen, o más bien dicho, de donde están los ejemplos más vívidos de lo que ha pasado con ellas? Bueno, en el caso de Estados Unidos.
Es claro que el Trump pacta precisamente por este poder, que bueno, en el caso de Estados Unidos, el poder de las iglesias evangélicas es antiquísimo, ¿no? Desde el siglo XIX ha tenido una presencia muy importante, eso es innegable. Y lo que hace Trump es pactar con ellos a cambio de otorgarles una agenda acorde a su ideología evangélica, ¿no? Y lo estamos viendo cómo los derechos reproductivos de la mujer, cómo los derechos de la comunidad LGBT, los movimientos feministas, en ese famoso cinturón bíblico, Ujú. están siendo coartados, perseguidos, acotados, disminuidos a cambio de este pacto que hace Trump, ¿no? A cambio de los votos de las iglesias evangélicas, yo voy a impulsar, voy a hacer como una política pública que abrace esto que el Partido Republicano no se atrevía a abrazar abiertamente. Si bien era cercano, no lo había convertido en una política pública descarada como lo ha hecho Trump para seguir garantizando los votos de las iglesias evangélicas de manera masiva. La fuerza de Trump en este momento está ahí, está en ese cinturón bíblico, en ese Middle West que le llaman, donde está la fuerza de las iglesias más, la metodista, la anabaptista, incluso ahorita se me fue, ahorita me voy a acordar. Estas iglesias que acuñan muchísimas personas y que tienen una agenda muy clara en cuanto a que está acorde a su convicción religiosa, ¿no? Y que Trump convierte en política pública. Esto ha sido clave. En el caso de Brasil va a ser un poco lo mismo. Bolsonaro, que va a llegar con el apoyo de las iglesias evangélicas brasileñas, en donde el fenómeno es muy parecido. Igual, los gobiernos neoliberales en Brasil descuidan grandes territorios, grandes geografías, las más miserables, las más pobres, por ejemplo, el nordeste de Brasil, que es históricamente la región más desfavorecida, más pobre, donde se va a dar, por ejemplo, en el Sertão, la rebelión, ¿no? de Canudos, que es una rebelión religiosa, pero es una rebelión también contra el centro, y que lo explica muy bien Vargas Llosa en su novela La Guerra del Fin del Mundo, cuando Vargas Llosa no se había convertido todavía en este ser tan despreciable y escribía buenas novelas. Em, Toda esa región, por ejemplo, del nordeste brasileño, pobre históricamente, miserable históricamente, abandonada históricamente por el centro poderoso y por las oligarquías, etcétera, va a encontrar, las iglesias evangélicas van a encontrar un semillero, un caldo de cultivo extraordinario para penetrar a partir de esta idea de crear estructuras sociales que dan trabajo, que liberan a las personas del alcoholismo, de las adicciones, etcétera, ¿no? Sea o no cierto, esto es otra cosa, pero esa es la promesa y como penetran. Y también Bolsonaro va a abrazar, ¿no? Bolsonaro también, en su proyecto político, todos los derechos de las mujeres, de las comunidades LGBT, todos los derechos que se asocian con la izquierda progresista, Bolsonaro los va a condenar y va a decir, nosotros abrazamos, en términos, digamos, ideológicos, abrazamos esto que nos plantea las iglesias evangélicas, ¿no? Y bueno, se va a ver el triunfo de Bolsonaro, se va a deber en gran medida a esto. En México va a ser algo muy extraño, va a ser lo que sucedió en México fue muy extraño, porque realmente la incursión política más clara de las iglesias evangélicas no se va a dar en asociación con la ultraderecha, como en Estados Unidos o como en Brasil o como en Honduras, sino curiosamente con la izquierda, con Morena y con Andrés Manuel López Obrador, con el famoso PES, ¿no? El Partido de Encuentro Social, que va a ser la primera expresión tácitamente evangélica. Digo tácitamente porque, pues, en términos legales no podían manifestarse como un partido evangélico, pero en la práctica todo el mundo sabía que era un partido que agrupaba los intereses de las iglesias evangélicas y que va a pactar, curiosamente, con la izquierda. Y esto es un poco el gran reproche de ciertos sectores de la izquierda progresista que le hicieron en su momento a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador va a frenar
en cierta medida, una agenda, sobre todo social, política, que tiene que ver con los derechos reproductivos de la mujer, que tiene que ver con la comunidad LGTB y sus derechos, etcétera, para contentar a un partido que abiertamente está en contradicción con lo que se supone que es la izquierda moderna y progresista. Lo hace para frenar a la Iglesia Católica, que en México sí va a intervenir en 2018 y después en 2024 abiertamente desde el púlpito, violando la Constitución y las leyes, abiertamente contra la 4T y contra Morena, ¿no? En 2018 los sacerdotes, por ejemplo, en el Bajío, en Aguascalientes, en Querétaro, en Oaxaca, hicieron campaña contra la 4T abiertamente, ¿no? Y abiertamente decían votar por Andrés Manuel López Obrador es votar por el comunismo, es votar por el demonio. Lo mismo sucede en 2024. Pero sobre todo en 2018, Andrés Manuel López Obrador entiende que para contrarrestar esta campaña y este llamado del catolicismo tradicional a los feligreses católicos, que se supone, bueno, se supone no, en México son mayoría, pacta con las iglesias evangélicas, porque sí hay un pacto, hay que reconocerlo, y, y esto le va a permitir de alguna manera fortalecer o llegar a ciertos votos que de otra manera iban a quedar muy lejos. Es un caso extraño, diferente a lo que va a suceder en el resto de Latinoamérica, donde los partidos de derecha y ultraderecha son los que están abrazando o buscando los votos de las iglesias evangélicas con su poder, porque en términos ideológicos coinciden. En el caso de México, esta refundación del PES, que pues, dejó de tener registro y que se acaba de refundar como PAS, ¿no? Así, PAZ, PAS, que es evangélica, lo primero que hizo en cuanto el INE les dio su aprobación fue decir, nosotros no queremos confrontar a la 4T y vemos con buenos ojos a la política de Claudia Sheinbaum, ¿no? Un poco heredando estos pactos que quedaron ahí entre Azul y Buenas noches cuando Andrés Manuel López Obrador se acerca a este partido PES de en 2014. Claro. Oye, querido, y en este marco, por ejemplo, en este 2027, después de que vemos a un Salinas Pliego, ¿no? Haciéndoles un guiño en su fiesta de cumpleaños Mm. abiertamente, hablando de ellos, cuando vemos también su conformación o intentos de conformación como partido político, sobre todo en el norte de la República Mexicana, cuando vemos este alejamiento, al menos parecería con el propio este señor el líder del PES que acabas de mencionar, Eric Hugo Rosas, ¿no? Si estoy Ujú. bien. Sí, Que aparte es un sí, personaje oscurísimo metido en el es tema de muy, los muy oscuro. paramilitares en Morelos, en el asesinato de Samir, en fin. Ujú. Eh, eh, este tipo de personas, ¿tú ves que se mantengan en ese encuadre, es decir, del núcleo de Morena, o comienzas a ver precisamente a una ultraderecha? En esta ocasión, ya nos decías antes, no se movió así. Ahora, ¿se estará moviendo así después de estas acciones por parte de Salinas Pliego? ¿O en su momento, pues se mantendrán cerca de quien, como sea, es el grupo de poder no más importante que haya en la actualidad? Es que es muy interesante, la derecha mexicana tradicionalmente ha sido católica, ¿no? El PAN es un partido católico, desde su fundación ellos abrazan la doctrina católica. La derecha mexicana ha sido católica. El PRI era católico, era guadalupano, por lo menos, mínimo guadalupano, porque entendía que el guadalupanismo aglutinaba un voto que le convenía. Andrés Manuel López Obrador, en todos estos años que previo al 2018 que va a recorrer el México más profundo y más desconocido por parte del prianismo, entiende, entiende que la nueva fuerza social en términos religiosos es la de los partidos, digo, la de las iglesias evangélicas, perdón. Algo que a la derecha le pasa de noche. No, no, la derecha sigue con su tradicional catolicismo y no entiende que hay millones de personas en México que a lo largo de los años, y por esto que yo mencionaba, van a abrazar a las iglesias evangélicas. Y por eso creo que Andrés Manuel López Obrador, que conoce el pueblo, las partes más profundas y más pobres de México, descubre esto y se da cuenta de esto y no es, las doctrinas evangélicas no son muy lejanas a cómo concibe Andrés Manuel López Obrador su ser cristiano, porque Andrés Manuel López Obrador abiertamente ha dicho que es cristiano, no católico, apostólico romano, pero sí cristiano. Y no, entonces, las acciones sociales que va a encontrar
porque las iglesias evangélicas en muchos pueblos de Chiapas y de Oaxaca van a construir, obviamente van a construir iglesias, pero también escuelas y van a construir dispensarios médicos y van a dar trabajo a gente que estaba sin trabajo y que estaba en la miseria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no es tan ajeno y no es tan imposible esta alianza. Ahora, el escenario sí es otro. Empezando porque la derecha se ha dado cuenta, y por eso los guiños de este impresentable, porque se ha dado cuenta que tiene que, y siguiendo un poco el modelo de Trump, que es el gran referente para las derechas actuales en América Latina, y siguiendo también el modelo en Brasil y en otras partes, en Honduras, insisto, que también ha sido importante. Las iglesias evangélicas que han tenido una enorme penetración en Centroamérica para apoyar gobiernos de derecha. Entonces se han dado cuenta y empiezan los guiños, ¿no? Y hay agendas dentro de los grupos católicos de poder y de los grupos evangélicos, hay una agenda coincidente, que no les molesta. Pero es muy interesante, por ejemplo, cuando en su momento la Iglesia Católica, cuando en su momento las iglesias evangélicas presionaban al gobierno para cambiar la ley y poder acceder a espacios televisivos y radiofónicos, la Iglesia Católica no le interesó, le dio miedo. Abiertamente la Iglesia Católica dijo, no, espera, nosotros no estamos preparados. Así como las iglesias evangélicas tienen muchísimo tiempo trabajando en programas de televisión y de radio, etcétera, en todo el mundo, y la Iglesia Católica dijo, nosotros no tenemos la infraestructura ni estamos preparados y nos van a comer el mandado. Y la Iglesia Católica frena esta agenda que en principio podría ser también favorable para la Iglesia Católica, ¿no? Em, Creo que en este momento a pesar de que este pez refundado en paz y que el hijo de este siniestro personaje es un poco el que lo encabeza, etcétera, hayan manifestado abiertamente que no quieren confrontar a la 4T, que no que ven bien, que ven con buenos ojos lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Por supuesto que sobre todo, son organizaciones enormemente prácticas. El PES ha sido muy práctico, fue muy práctico en su momento, y esta refundación del PES en este partido que se llama Paz también lo va a hacer. De manera que si le llegan al precio en términos electorales, yo sí veo la posibilidad de que además se alinee con una ideología que es mucho más cercana a ellos que lo que puede ser la izquierda progresista mexicana. Siento además que Claudia Sheinbaum no tiene esta cercanía como sí la tuvo Andrés Manuel López Obrador durante todos estos años de recorrer el país y de entrar a las zonas más, más pobres, más golpeadas, más olvidadas. No tiene esta cercanía con las iglesias evangélicas e incluso por su propia formación, me parece que es muy diferente el caso. No sé qué vaya a pasar, pero ahorita en este momento hay un punto a favor, digamos, que para 2027 el PAS no puede ir en coalición con nadie porque es un partido recién fundado y la ley se lo impide, pero a partir del 2027 sí veremos, ya al 2030, sí veremos a estas agrupaciones evangélicas, a esta fuerza evangélica poner su potencial, sus posibles votos, sus millones de votos al mejor postor. Y yo sí creo que el mejor postor, ahora que la ultraderecha y la derecha mexicana se han dado cuenta que no pueden ser únicamente guadalupana y católica, sí va a estar más cerca ese postor en términos de conexión ideológica, va a estar más cerca la ultraderecha de estas iglesias evangélicas que la propia izquierda, que es en sí es una contradicción que Andrés Manuel López Obrador supo resolver muy bien, pero que no creo yo que más adelante se sostenga, ¿no? Oye, y voy a este punto que ya mencionabas y ponías sobre la mesa y profundizándolo. El tema mediático, es decir, ya tienen canales de televisión en México, efectivamente, ya tienen estaciones de radio como tal, o por lo menos programas en estaciones de radio, ya transmiten por internet. Es decir, eh, literalmente la fe como un negocio, el empresariado de la fe, o sea, ¿cómo entendemos también ese rostro que tienen de corporativismo en un momento dado o de amplificación de voces para influir de muchas formas? Te digo rápidamente, perdón que me meto una experiencia personal, pero a mí me llamó la atención en una época que por diferentes razones trabajamos en un medio de comunicación de ellos
la cantidad de gente de dinero que llegaba precisamente a sus eventos, a gente de mucho dinero. Tuve a los coches, era impresionante los coches y las cantidades de dinero. Y me llamó mucho la atención siempre ese manejo mediático como tal de la fe. Ya nos decías, la iglesia no le, la que los católicos no quisieron meterse de lleno. Este es un paso adelante en esa manipulación, en esa influencia, en ese, no sé si decir adoctrinamiento o extensión del mensaje, y por ende ese corporativismo. Sí, de hecho, algunos de los eh, resabios del PES que quedan en Morena, que están ahí como diputados, etcétera, y que vinieron del PES y que instalaron, se incrustaron en Morena y que son diputados, han tratado de impulsar algunas reformas en ese sentido. Lo que están buscando las iglesias evangélicas es que no tenga que el gobierno, ahorita la ley de comunicación es clara y el gobierno tiene que aprobar una concesión, ¿no? Televisiva, radiofónica. Lo que están buscando las iglesias evangélicas desde hace años y que Andrés Manuel López Obrador inteligentemente no les concedió, no apoyó estas iniciativas, es que no necesiten de ningún tipo de permiso. De manera que la expansión va a ser impresionante, ¿no? Porque tiene una capacidad enorme, porque toda su vida lo han hecho, a diferencia de la Iglesia Católica, que dejó de comunicarse con sus feligreses, dejó de entender el potencial o no entendió el potencial que tenían los medios de comunicación, las redes sociales, Internet. Las iglesias evangélicas lo tienen muy claro. Ahí nos tenemos que ir a una tesis que maneja Weber, que es que el origen del capitalismo está en las iglesias, en el protestantismo, ¿no? Esa es la gran tesis de Weber, ¿no? ¿Cuál es el origen del capitalismo? Son las iglesias protestantes. Ese es el origen. La forma en que concibe la iglesia protestante la riqueza, el dinero y el trabajo es muy diferente a la católica. Mientras que la iglesia católica, digamos, estoy siendo muy reduccionista, y simplificando mucho, pero para entender un poco, mientras que la Iglesia Católica, de alguna manera, mm, aplaude la pobreza, Ujú. alienta la pobreza, las iglesias evangélicas es todo lo contrario, es a través del trabajo y del esfuerzo, tú te tienes que enriquecer para que llegues al reino de los cielos. Porque Dios, y esa es una tesis que manejan todas las iglesias evangélicas, y que por eso Weber dice que el origen del capitalismo está en la iglesia, en las iglesias protestantes, a través del enriquecimiento, tú vas a llegar al reino de los cielos. Dios ve bien que tú te enriquezcas. Dios considera que aquellos que acumulan riquezas son los buenos cristianos, a diferencia de la iglesia católica que ha sido muy hipócrita en este sentido y ha alentado la pobreza, ¿no? A los pobres les ha dicho que se mantengan pobres porque el verdadero reino de Dios está en los cielos y no en la tierra. Las iglesias protestantes te dicen no, o sea, mientras alcanzamos al reino de los cielos, aquí en la tierra tú tienes que acumular riquezas, tienes que trabajar muy duro y acumular muchas riquezas. Y esta esencia que tiene que ver con la creación del capitalismo, hace que las iglesias evangélicas acumulen enormes capitales y que muchísima gente de muchísimo dinero tenga su origen en estas iglesias evangélicas. De manera que es muy comprensible, mm, porque además conciben la iglesia, a las iglesias como una especie de estructura capitalista en la que acumulan, ¿no? Tienen, en el caso de Estados Unidos, tienen cadenas de televisión, tienen cadenas de radio, ¿no? La ostentación de la riqueza es un signo de buen cristiano, a diferencia del catolicismo, donde ostentar la riqueza es sinónimo de soberbia, etcétera. En el caso de las iglesias evangélicas, estos carrazos que vemos en los que llegan los ministros y sus mujeres y toda esta ostentación de la riqueza tiene que ver con su forma de concebir la idea de trabajo, la idea de dinero y la idea de alcanzar el reino de Dios, el reino de los cielos. Y esto está en su origen y me parece que es muy interesante y hay que tenerlo en cuenta para entender también muchas cosas que están sucediendo en América Latina respecto de las iglesias evangélicas. Yo no estoy diciendo que sea cierto, no estoy defendiendo las iglesias evangélicas, de hecho yo no soy creyente. Estoy tratando de analizar Claro. cómo funcionan las iglesias evangélicas en términos ideológicos, religiosos, espirituales, pero también prácticos, políticos y sociales, para entender
que en este momento son están siendo codiciados por todos los partidos políticos en todas partes, ¿no? Claro. Mi querido Manuel Canellada, como siempre, gracias, querido, por lo que aportas a nuestro canal, aquí con tus comentarios y tus palabras. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Jesús. Ya sabes que es un placer. Cuando quieras, aquí estoy.